El viento de febrero golpeaba las contraventanas rotas de la casa mientras Remedios apretaba el chal contra su pecho, tratando de contener tanto el frío como las lágrimas. Hacía 3 meses que habían enterrado a Jacinto, y con él se había ido todo. El amor de 40 años, la pensión que apenas alcanzaba y lo poco de dignidad que le quedaba en este pueblo del interior de Castilla, donde todos la miraban ahora con una mezcla de lástima y desprecio. La notaria había sido clara aquella mañana, tan clara como el hielo que cubría los campos. Sentada frente a aquel escritorio de caoba que olía a cera y a papeles antiguos, Remedios había escuchado las palabras que destrozaban su último atisbo de esperanza. Señora Remedios, lamento informarle que su difunto esposo dejó deudas considerables. La casa, el terreno, todo debe ser liquidado para cubrir los pagos al banco. La notaria, una mujer joven con manicura perfecta y traje oscuro, ni siquiera había levantado la vista del documento. Tiene 30 días para desalojar. 30 días. Un mes para borrar una vida entera. Remedios había regresado a pie desde el pueblo, casi 5 kilómetros por el camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados. Sus zapatos, los mismos que había usado en el funeral, dejaban huellas en el barro helado. Nadie le había ofrecido llevarla. Nadie en el pueblo de San Martín de la Vega la miraba ya con respeto. Viuda pobre, le decían. Viuda de un borracho, susurraban en el bar cuando ella pasaba por la plaza. Y tenían razón, al menos en parte. Jacinto había bebido, sí. Había perdido el trabajo en la fábrica. Había vendido la maquinaria agrícola. Había empeñado hasta las joyas que fueron de la madre de Remedios. Pero ella lo había amado de todos modos, porque en algún rincón de aquel hombre destrozado seguía viviendo el muchacho que le había regalado flores silvestres junto al río cuando tenían 17 años. Ahora, de pie en lo que pronto dejaría de ser su cocina, Remedios miraba las paredes desnudas, el fogón apagado, la mesa donde solo quedaba una silla porque la otra la había quemado para calentarse la semana anterior. En la alacena había media hogaza de pan duro y un poco de aceite, nada más. Sus hijos no llamaban. Miguel vivía en Madrid, ocupado con su vida de ejecutivo y su esposa que nunca la había soportado. Carmen se había ido a Valencia hacía años, después de una pelea que ninguna de las dos recordaba ya por qué había comenzado, pero que ninguna quería terminar. El orgullo, ese veneno lento, las había separado. Remedios tenía 62 años, artritis en las manos, una pensión suspendida por las deudas de Jacinto y exactamente 8 euros con 40 céntimos en el monedero. 30 días para desaparecer del mapa. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las nubes bajas del invierno, Remedios salió al patio trasero. Necesitaba aire, aunque el aire fuera como cuchillos de hielo. El terreno era grande, demasiado grande para ella sola, casi media hectárea de tierra yerma y descuidada que alguna vez Jacinto había cultivado con orgullo. Al fondo, junto a la tapia de piedra cubierta de hiedra seca, estaba el gallinero. Lo había olvidado. Dios santo, había olvidado que existía. Era una construcción vieja, de madera carcomida y techo de uralita lleno de agujeros. Jacinto lo había levantado cuando recién se casaron, en aquellos años de ilusiones donde todo parecía posible. Habían tenido gallinas, docenas de ellas, que les daban huevos frescos cada mañana. Pero eso había sido en otra vida, cuando Miguel y Carmen eran pequeños y la mesa se llenaba de risas. Hacía más de 15 años que no entraba allí. Remedios caminó despacio entre los hierbajos que le llegaban a las rodillas. El gallinero parecía a punto de derrumbarse, inclinado hacia un lado como un borracho, con las tablas podridas y los goznes de la puerta oxidados. Tuvo que empujar con fuerza para abrirla, y cuando lo hizo, una nube de polvo y olor a humedad la recibió. Dentro estaba oscuro. La poca luz del atardecer se filtraba por las grietas del techo, creando franjas doradas en el suelo de tierra. Los nidales de madera seguían en su sitio, 6 cajas rectangulares apiladas contra la pared del fondo, cubiertas de telarañas y excrementos de pájaros salvajes que habían anidado allí a lo largo de los años. No sabía por qué había entrado. Quizá buscaba un lugar donde esconderse del mundo, o quizá solo necesitaba tocar algo que le recordara tiempos mejores. Se acercó a los nidales, pasando los dedos por la madera áspera, y entonces lo vio. En el tercer nidal desde abajo, medio oculto entre paja vieja y plumas, había algo que brillaba débilmente con la luz del atardecer. Remedios frunció el ceño y se agachó, ignorando el crujido de sus rodillas. Apartó la paja con cuidado, con el corazón latiéndole más rápido sin saber por qué. Sus dedos tocaron algo frío, metálico. Una caja. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos infantil, hecha de metal verde oscuro con cerradura antigua. Estaba cubierta de polvo, pero sorprendentemente bien conservada, sin señales de óxido. La sacó del nidal con ambas manos, sintiendo su peso considerable. Había algo dentro.
algo que se movía ligeramente cuando la agitó. El corazón le golpeaba ahora contra las costillas. Con manos temblorosas, intentó abrir la cerradura, pero estaba trabada. Buscó a su alrededor algo que pudiera usar y encontró un alambre oxidado colgando de un clavo. Lo dobló, lo metió en la cerradura, forzó con cuidado. ¡Clic! La tapa se abrió con un gemido metálico. Remedios contuvo la respiración. Dentro, envueltos en tela de lino amarillenta pero intacta, había fajos de billetes. Billetes viejos, de pesetas, pero también billetes nuevos, de euros. Y debajo, en el fondo de la caja, algo más brillaba. Joyas, anillos, un collar de oro, unos pendientes con piedras que parecían zafiros. Las manos de Remedios comenzaron a temblar violentamente. Sacó uno de los fajos de euros y lo contó con dedos torpes. 50 billetes de 100 euros. 5.000 euros en un solo fajo. Y contó rápidamente, había al menos 8 fajos como ese. 40.000 euros, quizá más. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra del gallinero, abrazando la caja contra su pecho, y por primera vez en meses lloró. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Pero mientras lloraba, aferrando aquella caja como si fuera un salvavidas en medio del océano, Remedios no se dio cuenta de algo. No vio la sombra que se movía al otro lado de la ventana rota del gallinero. No escuchó los pasos que se alejaban rápidamente por el camino de tierra. Alguien la había visto. Y en un pueblo pequeño como San Martín de la Vega, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo, especialmente los secretos que huelen a dinero. Mientras el sol se hundía tras las colinas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura de Castilla, Remedios guardaba la caja bajo su chal y regresaba a la casa caminando como sonámbula, sin saber que su vida acababa de complicarse de maneras que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado, porque ese dinero tenía un origen, y alguien sabía cuál era. Y esa persona estaba en ese preciso momento marcando un número de teléfono. La redención que Remedios acababa de encontrar en aquel nido olvidado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Remedios no durmió esa noche, ni la siguiente. La caja de metal descansaba ahora bajo las tablas sueltas del suelo de su dormitorio, envuelta en una manta vieja. Cada crujido de la casa, cada silbido del viento, cada ladrido lejano de los perros del pueblo la hacía incorporarse en la cama con el corazón desbocado. Había contado el dinero 3 veces. 42.000 euros en billetes. Las joyas no se había atrevido a tasarlas, pero el oro era oro, y aquellas piedras azules brillaban con una intensidad que no parecía falsa. Quizá otros 10.000 euros más, quizá 20. Era suficiente para pagar las deudas del banco, quedarse con la casa, vivir con dignidad los años que le quedaran. Era un milagro caído del cielo, pero los milagros no caen del cielo sin razón. La pregunta la atormentaba como una astilla clavada bajo la uña. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Por qué Jacinto lo había escondido en el gallinero? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Y la pregunta más terrible de todas, ¿era suyo ese dinero siquiera? El tercer día después del hallazgo, Remedios bajó al pueblo. Necesitaba pan, aceite, algo de comida decente. Por primera vez en meses tenía dinero en el bolsillo, un billete de 50 euros que había sacado de la caja. Se sentía extraña llevándolo, como si fuera radioactivo, como si todos pudieran ver a través de su bolso y señalarla gritando: ¡Ladrona! La panadería de Asunción estaba en la plaza principal, junto a la iglesia. Cuando Remedios entró, el tintineo de la campanilla sobre la puerta hizo que las 3 mujeres que esperaban en el interior giraran la cabeza al unísono. Asunción, la panadera, una mujer robusta de mejillas rojas y delantal blanco, la miró de arriba abajo con expresión indescifrable. «Buenos días, Remedios». «Buenos días». Remedios mantuvo la vista baja. «Una hogaza de pan de pueblo, por favor. Y media docena de magdalenas». Un silencio incómodo cayó sobre la tienda. Las otras mujeres se miraron entre sí. Una de ellas, Puri, la mujer del fontanero, se acercó un paso. «Qué sorpresa verte por aquí, Remedios. Creíamos que ya te habrías ido del pueblo. Con eso de que el banco se queda con tu casa, todavía tengo tiempo». Remedios extendió el billete de 50 euros hacia Asunción. La panadera lo cogió, lo miró al trasluz como si fuera falso y luego la miró a ella con una expresión que Remedios no supo interpretar. ¿Era desconfianza? ¿Curiosidad? «Has tenido suerte de encontrar dinero». No era una pregunta, era una afirmación. El corazón de Remedios dio un vuelco. Es de mis ahorros». «Ajá». Asunción le devolvió el cambio, moneda a moneda, haciéndola esperar. «Los ahorros». «Claro, porque todos sabemos que Jacinto os dejó en la ruina». Las otras mujeres se rieron disimuladamente. Remedios cogió el pan y las magdalenas,
Metió el cambio en el bolso con manos temblorosas y salió de allí sin mirar atrás, pero podía sentir sus miradas clavadas en la espalda como puñales. Alguien sabía algo, o sospechaba. Esa misma tarde, mientras Remedios estaba en la cocina preparando un caldo con verduras que había comprado en la tienda, sonaron 3 golpes secos en la puerta principal. Se quedó paralizada, con el cuchillo en la mano y un trozo de zanahoria a medio cortar. Más golpes, más insistentes. «Señora Remedios, abra, por favor». Era una voz de hombre, grave, con acento del pueblo pero algo educado. Remedios dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y fue hasta la puerta. La abrió solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. Al otro lado estaba Eusebio, el hijo mayor de los Morales, una de las familias más antiguas del pueblo. Tendría unos 40 años, pelo engominado hacia atrás, traje barato que intentaba parecer caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Remedios, buenas tardes. Siento presentarme así, sin avisar. ¿Qué quiere, Eusebio?» «Solo hablar. 5 minutos. Es importante». Remedios dudó, pero finalmente quitó la cadena y abrió la puerta. Eusebio entró sin esperar invitación, mirando alrededor con descaro, como tasando el lugar. «Bonita casa. Una pena que tenga que dejarla. No he venido a hablar de mis problemas con extraños». «Oh, pero no soy un extraño, Remedios. Conocí a Jacinto desde que éramos críos. Jugábamos al fútbol en el descampado junto al río. Buenos tiempos». Se giró para mirarla y su sonrisa se había evaporado. «Por eso sé cosas que otros no saben. Cosas sobre su marido». El suelo pareció moverse bajo los pies de Remedios. «No sé de qué me habla». «Creo que sí lo sabe». Eusebio se acercó un paso. Olía a colonia barata y a tabaco. «Hace 3 días mi madre la vio entrar en el viejo gallinero y la vio salir con algo bajo el chal, algo que brillaba». Remedios sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su madre se equivoca. Mi madre tiene 84 años, pero ve mejor que un halcón. Eusebio se sentó en la única silla de la cocina sin pedir permiso. «Mire, Remedios, no he venido a causarle problemas. Al contrario, he venido a ofrecerle una solución. No necesito ninguna solución suya». «Claro que sí, porque ese dinero que encontró, ese dinero no es suyo, es del atraco». Las palabras cayeron como piedras en un pozo oscuro. ¿Qué atraco?» Eusebio se rió, una risa seca, sin humor. ¿De verdad no lo sabía? ¿Jacinto nunca le contó? Dios, la vida es cruel. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Hace 18 años hubo un robo en la caja de ahorros de Aranda de Duero. 53.000 euros. Nunca encontraron el dinero. Nunca atraparon a los ladrones. Pero yo sé quiénes fueron. Remedios tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Miente. Fueron 3. Jacinto, mi tío Fernando y el difunto Sebastián Ruiz. Yo tenía 22 años, pero lo vi todo. Los vi llegar esa noche, nerviosos, sudando, con una bolsa de deporte. Los vi discutir sobre cómo repartir el botín. Y vi cómo Jacinto cogió su parte y salió corriendo. Eusebio se levantó, caminó hasta la ventana, miró hacia el gallinero. Nunca supimos dónde lo escondió. Mi tío Fernando se murió hace 5 años sin decir nada. Sebastián también está muerto. Solo quedaba Jacinto. Y ahora solo queda usted. Remedios sentía náuseas. La habitación giraba. No, no puede ser verdad. Jacinto no era un ladrón. ¿No? ¿El mismo Jacinto que empeñó las joyas de su suegra? ¿El que vendió la maquinaria que no era suya? ¿El borracho que los dejó en la ruina? Eusebio se giró hacia ella. Despierte, mujer. Su marido era un ladrón, y ese dinero que encontró es robado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Remedios. Quería negarlo, gritarle que se fuera, pero algo en su interior sabía que era verdad. Todas aquellas noches en que Jacinto había llegado tarde, sudoroso, nervioso. Aquellos meses después del robo en que había tenido dinero. Mucho dinero, que luego se había evaporado en alcohol y malas inversiones. Dios santo. Había estado casada con un ladrón durante 40 años. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí? Eusebio sonrió. Ahora sí, una sonrisa genuina. Una sonrisa de tiburón. Quiero mi parte, la parte que le correspondía a mi tío. 20.000 euros. No tengo tanto. Claro que sí. Mi madre la vio. Vio la caja. Y si no me da mi parte, iré a la Guardia Civil y les contaré todo. Ellos vendrán, registrarán la casa, encontrarán el dinero, y usted acabará no solo sin casa, sino en la cárcel como cómplice. ¿Entiende? Era chantaje, puro y simple chantaje. Pero Remedios no tenía opciones. Necesito tiempo. Le doy 3 días, 72 horas. Después hago la llamada.
Eusebio caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Ah, y Remedios, ni se le ocurra huir del pueblo. Tengo ojos en todas partes. Si intenta irse, lo sabré antes de que llegue a la carretera. La puerta se cerró tras él. Remedios se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas, llorando como no había llorado ni siquiera en el funeral de Jacinto. El milagro se había convertido en maldición, la esperanza en pesadilla. Pero mientras lloraba allí, en el suelo frío de su cocina, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Algo oscuro y antiguo. Una rabia que había estado dormida durante 62 años. Una rabia contra Jacinto por haberla engañado. Contra el pueblo por despreciarla. Contra Eusebio por chantajearla. Contra el mundo entero por haberle dado esperanza solo para arrancársela de nuevo. Lentamente Remedios se levantó del suelo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fue hasta el dormitorio. Levantó las tablas del suelo. Sacó la caja de metal. La abrió y miró el dinero durante largo rato. 72 horas había dicho Eusebio. 3 días para encontrar una solución. O 3 días para hacer justicia. Esa noche Remedios no durmió nada. Pero no por miedo. Esta vez fue porque estaba pensando, planeando, recordando cosas. Cosas que Jacinto le había contado entre borrachera y borrachera. Nombres, lugares, secretos. Si Eusebio creía que ella era solo una viuda indefensa, estaba muy equivocado. Había vivido 40 años con un ladrón. Algo se le había tenido que pegar. Y al amanecer del cuarto día, cuando Eusebio llamó de nuevo a su puerta, no encontró a una mujer asustada. Encontró a alguien muy diferente. Alguien que había aprendido que en este mundo, a veces, para sobrevivir hay que jugar con las mismas reglas sucias que los demás. Pero lo que Remedios no sabía aún era que Eusebio no era su único problema. Porque en el bar del pueblo, aquella misma mañana, otro hombre había escuchado rumores. Rumores sobre una viuda pobre que de repente tenía dinero. Rumores sobre una caja de metal. Rumores sobre un atraco de hace 18 años. Y ese hombre tenía sus propias razones para querer ese dinero. Razones mucho más peligrosas que la codicia de Eusebio. La tormenta que estaba a punto de desatarse sobre Remedios apenas comenzaba. El cuarto día amaneció con un cielo plomizo que parecía presionar sobre los tejados de San Martín de la Vega. Remedios apenas había pegado ojo. Había pasado la noche sentada en la cocina con la caja de metal sobre la mesa, iluminada solo por la luz mortecina de una vela. Frente a ella, un papel arrugado donde había anotado nombres, fechas, detalles que Jacinto soltaba en sus noches de borrachera, cuando el vino le aflojaba la lengua y le pesaba la conciencia. Eusebio llegó puntual a las 9 en punto. Remedios lo oyó desde la ventana. El motor ronco de su viejo Seat Ibiza aparcando en el camino de tierra. Golpeó la puerta con los nudillos, 3 veces como la vez anterior. Señora Remedios, abra. Ya sabe por qué estoy aquí. Ella respiró hondo, se ajustó el chal sobre los hombros y abrió la puerta de par en par. No había cadena esta vez. Eusebio entró con la misma arrogancia, mirando alrededor como si la casa ya fuera suya. ¿Trajo el dinero?, preguntó sin preámbulos. Remedios lo miró fijamente. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora tenían un brillo duro, como el acero de una navaja vieja. Pase a la cocina. Hablaremos allí. Eusebio frunció el ceño, pero la siguió. Se sentó en la silla, la única que quedaba, y tamborileó los dedos sobre la mesa. 20.000, en billetes. No quiero cheques ni tonterías. Remedios se quedó de pie. Sacó la caja de debajo del delantal y la depositó sobre la mesa con un golpe seco. Eusebio se inclinó hacia adelante, los ojos brillantes de codicia. «Ábrala», dijo ella con voz calma. Él obedeció. La tapa chirrió al abrirse. Los fajos de billetes seguían allí, perfectamente ordenados. Las joyas relucían en el fondo. Eusebio soltó un suspiro de satisfacción y empezó a sacar los fajos contándolos rápidamente. «Aquí hay más de 20.000», murmuró. «Todo eso era de tu tío Fernando, según tú», lo interrumpió Remedios. «Cógelo. Todo. No quiero ni un euro de sangre». Eusebio levantó la vista sorprendido por el tono. Por primera vez pareció dudar. «¿Todo? ¿Sin condiciones?» «Sin condiciones, pero con una pregunta». Él se rió nervioso. «Dispara, vieja. ¿Tu tío Fernando estaba solo en el atraco? ¿O había alguien más que reclamara su parte?» Eusebio se tensó. Sus dedos se detuvieron sobre un fajo. «¿A qué viene eso ahora?» Remedios se acercó un paso. Su voz bajó, casi un susurro. «Porque anoche vino otro a reclamar. Un hombre que decía ser hijo de Sebastián Ruiz, el tercer ladrón. Dijo que le correspondían 15.000, que si no se los daba iría a la Guardia Civil. Igual que tú». La cara de Eusebio palideció. Se levantó de golpe, derribando la silla. «¿Quién? ¿Cómo se llama?»
No me lo dijo, solo que vendría esta tarde con pruebas. Fotos antiguas de los tres juntos, de aquella noche. Era mentira, todo mentira. Remedios había inventado al hijo de Sebastián sobre la marcha, basándose en los nombres que Jacinto mencionaba en sus delirios. Pero vio cómo la semilla de la duda germinaba en los ojos de Eusebio. Ese cabrón. Sebastián no tenía hijos, murmuró él. Pero si hay alguien diciendo eso, entonces tú y yo tenemos el mismo problema, dijo Remedios. Porque si él habla, caemos todos. Tú también, Eusebio. Tú sabías del atraco y callaste 18 años. Eso te hace cómplice. Eusebio se pasó la mano por el pelo engominado, sudando de repente. ¿Qué propones? Remedios se sentó frente a él por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose dueña de la situación. Que esperemos juntos a ese hombre, que le demos su parte, y que después quememos el resto. Así nadie tiene pruebas, nadie habla. El secreto muere con el dinero. Eusebio la miró largo rato. La codicia luchaba contra el miedo en su rostro. Al final, la codicia ganó. Está bien, esperamos. Pasaron las horas. Remedios preparó café. Hablaron poco. Eusebio fumaba un cigarro tras otro, mirando por la ventana hacia el camino. Remedios, en cambio, estaba tranquila. Por dentro, una calma fría la invadía. A las 4 de la tarde, cuando el cielo ya amenazaba nieve, se oyó otro coche. Un todoterreno negro, viejo pero potente, se detuvo junto al de Eusebio. Del vehículo bajó un hombre alto, de unos 50 años, con barba de varios días y chaqueta de cuero gastada. Remedios lo reconoció al instante. Era Gregorio, el mecánico del pueblo, el que arreglaba tractores y nunca hablaba con nadie, el que siempre miraba de reojo cuando Jacinto pasaba por su taller. Gregorio golpeó la puerta. Remedios abrió. Buenas tardes. Me dijeron que aquí había algo que me pertenecía. Eusebio se levantó de la silla, furioso. ¿Tú? ¿Tú eres el hijo de Sebastián? Gregorio sonrió con sorna. No exactamente, pero Sebastián era mi primo. Y antes de morir, me contó todo. Me dijo dónde estaba escondido el dinero. Me prometió mi parte si algo le pasaba. Así que aquí estoy. Eusebio dio un paso adelante, amenazante. Esto es entre la viuda y yo. Tú no pintas nada. Gregorio metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. No sacó un arma, solo un sobre viejo con fotos amarillentas. Las tiró sobre la mesa. Aquí están los tres. Jacinto, Fernando y Sebastián. La noche del atraco. Si no me dais 15,000, estas fotos van directas a la Guardia Civil. Eusebio miró las fotos. Eran reales. Remedios lo vio en su cara. La discusión se encendió. Voces altas, acusaciones, amenazas. Eusebio culpaba a Gregorio de haber esperado demasiado. Gregorio acusaba a Eusebio de quererlo todo. Ninguno de los dos se fiaba del otro. Remedios permanecía en silencio, observando, esperando. Cuando la tensión alcanzó su punto más alto, cuando Eusebio empujó a Gregorio y éste respondió con un puñetazo que lo tiró contra la pared, Remedios actuó. Salió de la cocina sin que la vieran. Fue al cobertizo del patio, donde guardaba las herramientas viejas de Jacinto. Tomó el azadón más pesado. Regresó. Los dos hombres seguían gritándose, enzarzados en una pelea torpe. Remedios levantó el azadón. No lo pensó dos veces. El primer golpe alcanzó a Gregorio en la nuca. Cayó como un saco. Eusebio se giró, horrorizado, justo a tiempo para recibir el segundo golpe en la sien. Silencio. Solo el jadeo de Remedios y el goteo de sangre sobre el suelo de baldosa. Se quedó allí, de pie, mirando los dos cuerpos. No sintió remordimientos, solo una extraña paz. Había protegido lo suyo. Había hecho justicia por su cuenta. Limpió el azadón, lo guardó. Arrastró los cuerpos uno a uno hasta el gallinero, el mismo lugar donde todo había empezado. Los metió dentro, entre los nidales viejos. Echó queroseno del bidón que Jacinto guardaba para la estufa. Prendió fuego. El gallinero ardió rápido. La madera carcomida, la uralita, todo. Las llamas subieron altas, iluminando el cielo del atardecer. El humo negro se elevó sobre los campos de Castilla. Cuando llegaron los vecinos alertados por el incendio, Remedios estaba sentada en el umbral de la casa, con el chal sobre los hombros mirando las llamas. «Ha sido un accidente», dijo con voz temblorosa pero firme. «Estaba quemando basura vieja y se me fue de las manos». La Guardia Civil investigó. Encontraron dos cuerpos carbonizados. Identificaron a Eusebio por el reloj, a Gregorio por las placas del coche. Nunca supieron qué hacían allí. Nunca encontraron la caja. Remedios la había enterrado la noche anterior bajo el olivo más antiguo del terreno. Las deudas se pagaron. La casa se quedó suya. El banco recibió su dinero anónimo en sobres sin remitente. Los rumores corrieron por el pueblo durante meses, que si Remedios había enloquecido,
que si había sido cosa de fantasmas, que si el dinero maldito había traído la muerte, pero nadie se atrevió a mirarla con desprecio nunca más. Remedios vivió muchos años más en aquella casa. Arregló el tejado, plantó tomates en el terreno, criñó unas pocas gallinas en un gallinero nuevo, pequeño y sólido. Sus hijos volvieron poco a poco. Primero Carmen, atraída por los rumores. Luego Miguel, avergonzado de su silencio. Nunca les contó toda la verdad, solo lo suficiente para que entendieran que su madre no era la viuda débil que habían imaginado. Y en las noches de invierno, cuando el viento volvía a golpear las contraventanas, Remedios se sentaba junto al fuego con una taza de caldo caliente. Miraba las llamas y sonreía con una sonrisa pequeña, secreta, porque había aprendido que la miseria no dura para siempre, que el desprecio se paga caro, que la esperanza, cuando llega, a veces viene envuelta en sangre, y que una mujer de 62 años, si la empujan lo suficiente contra la pared, puede convertirse en lo que haga falta para sobrevivir. En Castilla, la tierra es dura, pero las mujeres más. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si te ha hecho llorar, rabiar o simplemente reflexionar sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos quitan todo, déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste. Comparte con alguien que necesite leerla. Porque historias como la de Remedios nos recuerdan que incluso en el fondo del pozo siempre hay una salida, aunque haya que cavarla con las uñas.